¿Cómo describirías tú la cultura de la violación, por un lado? ¿Y crees que el porno, la pornografía, refleja y exacerba un imaginario misógino y violento? ¿Crees que puede existir un porno feminista? Y abrimos entonces también el melón de OnlyFans. Trastorno del deseo hiposexual femenino, en plan, ay, pues cuando ella tiene menos ganas. Vale, pero ¿por qué ella tiene menos ganas? Porque a lo mejor tiene menos ganas porque le han dicho que el sexo es sota, caballo, rey. Los juguetes sexuales son diseñados por gente que ha estudiado ingeniería aeronáutica. Tienen motores de avión en miniatura, o sea, poca broma con esto, evidentemente, pero que en cuanto sale para nosotras un aliado, es como, ay, cuidado con el Satisfyer, chicas. A lo mejor nos lo tomamos como un poquito a cachondeo de, ay, mira el aliado, se ha pintado las uñas de negro. Y yo lo que no quería tampoco era que leyeran el libro y sintieran que yo les estaba como juzgando toda su vida. Esa disyuntiva de no quiero ser la feminista guay, pero tampoco quiero alienar. Hay un nivel de deshumanización que yo no lo había visto en hombres de mi generación. O empezamos a educar por fin de una vez por todas y se establece una educación sexual reglada y nacional que sirva de base, o si no, se tienen que atajar todos estos flecos sueltos que quedan, que la cartera digital beta no está afrontando para nada. Bienvenidos una semana más a No Obstante. Esta vez me acompaña Mara Mariño, periodista, sexóloga, especializada en terapia de parejas y también pues divulgadora y creadora de contenido en redes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y ya era hora, porque no todo podía ser politiqueo institucional, a pesar de que las entrevistas que he estado haciendo estos últimos días han sido bastante iluminadoras y bastante enriquecedoras. Ya tenía ganas también de traer a más mujeres feministas y de tocar también cuestiones que tienen más que ver con, bueno, pues sexualidad, derechos reproductivos, violencia de género, etc. Aunque en este caso nos vamos a centrar un poco más en... Bueno, al final la sexualidad lo abarca un poco todo, ¿no? Sí, de hecho, si te das cuenta, es como que parece que es una cosa que está ahí flotando porque pertenece al plano íntimo, pero realmente tiene mogollón de influencia en nuestro día a día. Lo estamos viendo ahora con el tema de la cartera digital beta. O sea, hay un montón de cosas a nivel social que están sucediendo que vienen derivadas también de la sexualidad. Claro. Entonces, jolín, que quieras dedicar tu espacio a hablar de este tema, claro. A mí de verdad que me siento muy honrada. Claro. Has publicado recientemente un libro titulado Todo lo que mi novio debe saber sobre feminismo. Y me parece interesante, sobre todo el título, ¿no? Supongo que sabrás que desde hace varios años ha existido en el movimiento feminista una actitud un poco reacia, un poco reticente y quizás de sospecha respecto a los hombres que se autodenominan aliados de la causa feminista, ¿no? Existe como cierta tendencia a parodiar, a ridiculizar y a someter quizás a un escrutinio mayor a quienes parecen mostrar interés por estos temas. Y te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Porque me parece interesante que hayas sacado un libro con ese título. No sé hasta qué punto ha levantado ampollas el título en sí mismo. Si quieres, puedes también hablarnos un poco de eso, de la recepción que ha tenido. Pero eso, a mí siempre me ha generado, digamos, esa tendencia a hacer memes sobre los aliades y todo esto. Me ha generado siempre sentimientos encontrados, sentimientos ambivalentes, porque por un lado entiendo que está justificado, porque todas hemos conocido a chavales que, bueno, que se han interesado o han mostrado interés públicamente por detener, por combatir, por contrarrestar las violencias machistas, la violencia sexual epidémica, ¿no? que enfrentan las mujeres, y lo han hecho quizás para obtener cierto rédito en redes o para obtener incluso cierto capital erótico, ¿no? La coña esta de no, yo me hago feminista para follar más. Pero al mismo tiempo, claro, dices, entonces, ¿qué? No ofrecemos ningún tipo de forma de vehicular, no ofrecemos un espacio al que puedan acudir quienes pues, puedan tener dudas, preguntas, ¿no? Tengo la sensación de que, a pesar de que a veces estos llamamientos a hacer pedagogía puedan dar mucha pereza, porque parece que tenemos que ser niñeras y que tenemos que estar constantemente, ¿no? Tratando entre algodones y demás, al final algo hay que hacer al respecto, ¿no? Sí que es verdad que cuando yo me estaba planteando este libro tenía muy presente que no lo tenía que escribir de la misma manera dirigido hacia hombres que si fuera para mujeres, porque al final yo he leído muchísima teoría feminista, desde cosas a lo mejor mucho más enrevesadas
a libros más sencillos de entender y yo tenía muy claro que a la hora de hacer el ejercicio de escritura no podía coger todo eso que había aprendido interiorizado y volcarlo en un manual exactamente igual para hombres, porque al final ellos no están viviendo las discriminaciones que estamos viviendo nosotras en nuestro día a día y tenía la sensación de que para que les entrara este mensaje y en un primer momento no generara rechazo, tenía que ser algo como muy trituradito, muy sencillo, también ameno, pero al mismo tiempo con el trasfondo ahí, o sea, que también para ellos fuera como wow, vale, o sea, ahora entiendo muchas de las cosas de las que mi novia se ha podido quejar que hasta ahora, pues lo que tú dices, ella a lo mejor pues no había tenido el tiempo, la paciencia de explicarme y ahora sí. Entonces, por un lado, para mí era como, bueno, pues voy a hacer yo ese ejercicio de le darle quitas la manita. esa carga de trabajo. Total, o sea, esto para mí es un ejercicio de vamos a quitarle carga mental a mis compas. Yo les voy a llevar de la manita y les voy a explicar como un poco estas cosas y a lo mejor pues incluso preguntas que no se sienten cómodos de hacerte, de, oye, pues ¿cuáles son las violencias que vives en tu día a día? Pues igual una pareja o un hermano o un padre sabe que no es una conversación fácil para ti, entonces era un poco como esa vía, aunque también es cierto que entiendo lo que dices, que a veces como que nos cuesta, y yo de hecho soy la primera que cuando en redes sociales llega una persona como con una mentalidad pues que es ultra mega conservadora del palo, bueno, es que las mujeres nunca tendríais que haber salido de la cocina, pues claro, ¿qué tipo de debate vas a tener con esa persona? O sea, ¿cómo vas a... o sea, tendrías que hacer ahí un trabajo de casi dedicarle una semana de tu vida a estar hablando 24/7 y no tenemos tiempo para hacer eso. Entonces, bueno, el libro venía un poco como para ofrecer, pues tampoco te diría una solución, pero sí para ofrecer pues un puente, una un mano poco amiga. el camino, ¿no? Sí, Allanar un poquito el camino. Y también sin el dedo acusador. Porque creo que es otra cosa, lo que tú dices, que a lo mejor nos lo tomamos como un poquito a cachondeo de ay, mira, la ha liado, se ha pintado las uñas de negro. Y yo lo que no quería tampoco era que leyeran el libro y sintieran que yo les estaba como juzgando toda su vida porque es como, oye, es que yo también he podido tener conductas machistas y también he tenido que hacer un ejercicio de deconstrucción de cómo a lo mejor me he relacionado en el pasado con otras mujeres y cosas así. Entonces, bueno, pues era un poco, ya te digo, como intentar llegar a un punto de encuentro donde nadie se sintiera mal, sino que sirviera un poco para decir, oye, pues vamos a hacer las cosas mejor. A mí me parecía interesante preguntarte esto precisamente porque yo a veces me he encontrado un poco en esa encrucijada de decir, vale, yo quiero hacer un contenido que no aliene automáticamente a los hombres, pero que tampoco les regale el oído, como puede hacerlo la ultraderecha, como puede hacerlo esa reacción antifeminista, ¿no? Esa machosfera, ¿no? Es decir, que no les diga exactamente lo que quieren oír, pero tampoco quiero, digamos, transmitir algo que no sea constructivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a veces parece que es difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque parece que en el momento en el que reconoces que, igual que tú, también han socializado en la sociedad en la que han socializado y, por lo tanto, digamos, es... Hasta cierto punto, evidentemente habrá grados, ¿no? Pero hasta cierto punto es inevitable que algún tipo de violencia hayan reproducido. A veces parece que cuando hablas en estos términos les eximes de cierta responsabilidad y del deber de enmendar, del deber de reparar, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco quieres caer en un discurso esencialista o fatalista. Entonces es complicado. Yo muchas veces me encuentro con que estoy navegando esa tensión tan difícil entre decir, quiero hacer pedagogía, pero tampoco quiero ser la feminista guay que, a diferencia de las otras que os regañan, os acoge y os abraza, ¿no? Entonces, no sé, ¿has tenido en algún momento, cuando estabas escribiendo el libro, esa sensación de decir, no quiero tratar a hombres que hayan podido ser violentos entre algodones, pero soy consciente de que cállate pavo, de, digamos, no plantear siquiera un espacio en el que se pueda hablar tampoco, si nos ponemos a hablar de datos empíricos tampoco ha funcionado, ¿no? Y la solución no es decir, les vamos a tratar bien para que así no sean misóginos, o les vamos a dar todo lo que quieran para que así no sean misóginos, obviamente. Pero quizás hay que reformular, hay que replantear estrategias, aunque sea a nivel comunicativo. ¿Tú te has encontrado un poco como en esa disyuntiva de no quiero ser la feminista guay, pero tampoco quiero alienar a mi público, al target de este libro, ¿no? Pues es que... La pregunta es más larga que la respuesta, perdona. No. Lo bueno es que la has acotado perfectamente. Yo lo que te diría es que he confiado mucho en los hombres y en su capacidad
de estar un poco empapados de lo que está sucediendo actualmente, ¿vale? Porque creo que a lo mejor hace unos años las noticias que podían llegarles era a través de unos medios impresos que compraba el padre de familia, ¿sabes? Lo leía en su casa y chimpum, pero a día de hoy tenemos una serie de dispositivos que nos permiten estar constantemente al tanto de lo que está sucediendo. Y tanto de lo que está sucediendo y se narra con un tono permisivo como de lo que está sucediendo y se critica. Y hay ahí pues este señalamiento de esto no está bien. Y esto lo hemos visto hace súper poco con el tema del beso de Rubiales a Jenny Hermoso, que ha habido ahí una respuesta a nivel nacional gigantesca y muchos hombres han sido los primeros que han dicho es que esto no está bien. O que han podido sentirse incómodos de decir wow, sé que esto no está bien por la cantidad de críticas que está recibiendo, pero yo me siento identificado porque lo he hecho y entonces me toca un poco hacerme cargo de ese malestar y yo no quiero seguir por este camino. Entonces sí que es verdad que yo confiaba en que iba a haber hombres ya con un poco esta sensibilidad y que iban a estar receptivos a lo que yo les iba a contar, porque yo no les estoy contando pues eso, ni un manual de historia feminista, ni les estoy contando algo que les pilla súper alejado porque es la vivencia que tiene una mujer de Minnesota, ¿no? Es que te estoy contando las vivencias que ha tenido tu hermana, que ha tenido cualquiera de tus novias y que incluso han tenido tu madre y tu abuela en sus tiempos. O sea, que todas esas mujeres que te rodean están reflejadas en este ensayo. Y creía que eso podía ser como una manera de que ellos dijeran, vale, me voy a meter aquí, voy a zambullirme en este libro, porque creo que también va a ser una manera de entenderlas. Porque creo honestamente que los hombres quieren estar bien con nosotras. O sea, al final vivimos en una sociedad, esto funciona porque en general la mayoría de personas somos buenas personas y esto viene también de unas buenas relaciones. Entonces, ya te digo, es que confiaba en los hombres. Se limita a eso. Aunque sí que es verdad que, bueno, ha habido respuestas muy positivas de algunos que ha sido como, buah, gracias por este libro. Ha habido un montón de padres que me han escrito, en plan, jolín, me ha venido esto genial como para tener los básicos para poder hablar de este tema con mi hija. Y luego, pues evidentemente, he tenido respuestas que no han ido por ahí para nada. Pero bueno, ya te imaginarás. Sí, tengo la sensación de que cuando hablamos de estos hombres ofendidos, de estos hombres agraviados, ¿no? Muchas veces pensamos en ese Paco, ese padre de familia que ve que no va a poder seguir disponiendo, por ejemplo, tanto del cuerpo como del trabajo no remunerado de su esposa, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay una nueva forma una nueva subjetividad masculina que tiene que ver con que hay chavales, sobre todo lo estoy viendo con el movimiento incel y demás, que da la sensación de que nunca han llegado a interactuar, y no me refiero a mantener relaciones sexuales, sino me refiero a tener amigas, tener a mujeres en su vida que no sean su madre o su hermana. Es decir, que casi parece que piensen en nosotras en términos de NPCs, o sea, somos como una especie de trofeo al que se supone que puedes acceder si pasas ciertas pantallas de un videojuego. Y claro, ¿por qué no me dan ese trofeo? Ahora resulta que ese trofeo tiene agencia, tiene gustos, tiene deseos propios, tiene una subjetividad, como que da la sensación de que hablan de nosotras como de una forma tan transaccional, que siempre ha habido un poco en un sistema patriarcal, siempre ha existido, ¿no? Esa lógica de transacción, tanto con la prostitución como con lo que ha sido históricamente el matrimonio, ¿no? Pero da la sensación de que ahora hay chavales que han crecido socializando en este contenido rage bait de TikTok y que realmente no imaginan el hecho de que exista una subjetividad femenina, el hecho de que también las mujeres estén teniendo vida interior y estén viviendo experiencias. Parece que no, que somos como personajes de videojuego, ¿no? O sea, hay un nivel de deshumanización que yo no lo había visto en hombres de mi generación. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, en hombres de mi generación podía haber como un machismo hipster de, o esa es una guarra, no sé qué, tal. O sea, que sí que había todavía como esa idea de que nos devaluamos y tenemos... hablaremos de eso si quieres también, ¿no? Como el famoso slut shaming. Pero no tenía la sensación
de que realmente pensaran que no sé cómo explicarlo, no tenía como esa sensación de desconexión tan brutal de, vale, estos chavales realmente se han criado viendo contenido pensado para generar crispación y pensado también para generar desasosiego y desazón y desesperanza, en plan de lo típico, conversaciones que se ven que son falsas, de mujeres diciendo no, si no mides 1,90 jamás ninguna te vamos a mirar, y son chavales que igual han estado consumiendo este contenido desde los 14 años y se lo creen de verdad, o sea, como que la sensación subjetiva que ellos tienen, la experiencia subjetiva que ellos tienen es de que efectivamente viven en un mundo en el que las cosas son como se lo cuenta la manosfera, ¿sabes? Pero no sé si quieres que entremos en esto o ya me estoy yendo mucho del tema. Entremos, por favor. A ver, yo creo que aquí se juntan dos cosas. Lo has explicado súper bien y desde mi punto de vista parte de dos situaciones. Y es que estamos hablando de que ya no es Manolo el que a lo mejor puede estar haciendo los comentarios machistas en redes sociales, ahora es, yo qué sé, Álvaro, ¿vale? Álvaro que tiene 20 años. Y entonces lo que está pasando con Álvaro que tiene 20 años es que es la primera generación 100% nativa digital. Y esto implica que ya desde que era súper peque ha tenido un dispositivo móvil en su mano con acceso a Internet. Y entonces, bueno, al igual que una consola con acceso a Internet, no es como a lo mejor cuando nosotras éramos pequeñas que la consola era la Game Boy o la Nintendo DS, lo que fuera, sino que ya ha estado conectado y ya ha estado expuesto a una serie de contenidos que no solo son sexualmente explícitos, sino que muestran a mujeres. Y entonces Álvaro de 20 años está acostumbrado a llevar viendo desde toda su vida prácticamente mujeres en ads que le salen, en redes sociales, pues yo qué sé, con lencería, posando, con bailecitos. Ahora está acostumbrado a que cada 2x3 le bombardeen con spam de OnlyFans o de este tipo de cosas. Entonces, claro, eso lo que hace es que, quieras que no, veas a las mujeres como objetos, porque eso es lo que estás viendo 24/7 en el momento que tienes un teléfono móvil. Y luego, por otro lado, se une también el hecho de que, como tú bien dices, puede que a lo mejor ahora estemos con cierto auge del feminismo, que, o sea, tampoco sé si se puede hablar de un auge del feminismo, porque el feminismo creo que lleva estando ahí desde hace, pues desde hace tiempo, pero lo que sí está sucediendo es que la masculinidad prácticamente no ha cambiado. Claro. Y vale, sí, hablamos de nuevas masculinidades, que en esas nuevas masculinidades pueden estar entrando una vez más los hombres de nuestra generación y a lo mejor pues eso, los que igual dicen, uy, es el momento de revisarme, pero los chavales, la masculinidad que están recibiendo sigue siendo la misma, y no solo sigue siendo la misma de tengo que tener un montón de conquistas sexuales, sino que está el factor de tengo que demostrar constantemente lo machote que soy, y para ello, ¿qué hago? Bueno, pues voy a hacer desnudos digitales de mis compañeras de clase, voy a coger la cara de la foto que ha subido a Instagram la chica que tengo al lado y voy a hacer un sticker de que fulanito que también es de clase se la está metiendo en la boca. Entonces, claro, ¿qué consiguen esas cosas? Deshumanizar completamente. Entonces, ya te digo, creo que estos dos factores, así como pues eso, que el acceso a la pornografía ahora mismo es mucho más temprano que nunca, esas cosas son las que hacen que realmente pienses que las mujeres son algo un poco que está ahí, como tú decías, como un NPC o incluso como un medio para conseguir pues una satisfacción sexual o validar tu masculinidad delante del resto de chicos de tu grupo o simplemente, bueno, pues un fin sexual. Sí, pero realmente es el sexo para estos hombres, que claro, tú como eres sexóloga, pues también te lo pregunto, ¿no? Es una reflexión un poco al aire, pero puedes estar en desacuerdo conmigo y me va a interesar que si estás en desacuerdo saber qué es lo que piensas. ¿Hasta qué punto realmente el fin es la gratificación o satisfacción sexual y hasta qué punto es el poder escenificar, ¿no? Como ese poder, esa conquista, ese someter a un otro, ¿no? Y sobre todo luego también poder contarlo, porque uno piensa, ostras, si tú realmente lo que buscas es poder disfrutar de tu sexualidad con otra persona,
yo nunca he tenido nada en contra de la promiscuidad en sí, pero sí que es verdad que creo que es más fácil llegar a tener relaciones sexuales placenteras y satisfactorias en general con personas que no hace falta siquiera que exista un vínculo romántico, pero que sean personas con las que tienes una cierta confianza, una cierta complicidad, que te conocen, que saben lo que te gusta, les has explicado cómo te gusta que te hagan esto o lo otro, con las que igual también te sientes más cómoda diciendo que sí o que no. Entonces realmente tengo la sensación de que si la meta fuera el placer sexual en sí, probablemente no se buscarían pues ese poder tener muchas conquistas, poder cada noche salir de caza y cazar a una distinta, ¿no? Como que esa aspiración, ese modelo aspiracional de hombre que triunfa porque hace gala de su potencia sexual, en realidad tiene más que ver con luego poder contarlo delante de los colegas, ¿no? No solo contarlo, sino que están haciendo ahora, lo están grabando. Y lo están difundiendo. O sea, ahora la nueva forma ya no es contarlo porque tus colegas te van a decir, bueno, ¿qué dices? Tal, eres un fantasma. Es que tú vas con la prueba en formato vídeo de no, mira como sí. O la difundes o lo que sea, y así está pasando. Y a veces sin consentimiento. La mayor parte de las veces sin consentimiento. Entonces, claro, o sea, sí, te decía antes lo de tener una relación sexual como fin, pero realmente el fin último de esa relación sexual es lo que tú dices, ni siquiera es el placer. Al final es el medio del sexo también. Es masculinidad, o sea, es constantemente demostrar que eres un machote ante tus colegas hombres, que tiene que ser cansadísimo, también te digo, porque qué estrés. Yo a veces tengo incluso la sensación de que hombres de mi generación, hombres de 30, a veces escenifican o performan una masculinidad menos casposa y menos anacrónica y anticuada que chavales de 17, y me da la sensación de que es lo que te decía, que es precisamente, probablemente por el contexto en el que nos encontramos, de parece que no hay futuros esperanzadores en el horizonte, ¿no? Parece que ahora mismo, pues sí, las continuadas crisis solapadas que han asolado a las últimas 2 y casi 3 ya, porque no va a acabar nunca. Vamos a ser jóvenes todos hasta los 50, por lo visto, ¿no? A todas y estas precarios. Como que todas estas crisis que han estado solapando a las últimas generaciones, desde los millennials hacia abajo, da la sensación de que quizás también han hecho que vuelva esta necesidad de no solo idealizar un pasado que para muchos que lo vivieron no fue idílico, no solo romantizar esas relaciones de género tradicionales y, bueno, claro, es que ahora necesitas 2 sueldos, pero antes con un sueldo ya, ¿no? Un poco en esa línea, sino que un poco también lo que busca, y lo he visto, y lo estamos viendo también en chicas jóvenes, que están volviendo también a idealizar esa feminidad decimonónica, esa feminidad de los años 50, pero de los años 50 de Hollywood y blanca y de los suburbios, es decir, no ha sido los años 50 de la mayoría de las mujeres en España, ¿no? Pero bueno, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Como que también todo el tema de tradwives, a veces de lo coquette según cómo se lleve, también hay ahí un esencialismo de género bastante turbio, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también es esa precariedad y sobre todo esa ausencia de horizonte lo que está llevando tanto a hombres como a mujeres muy jóvenes a refugiarse en esos arquetipos, en esos modelos que igual tú y yo vemos muy anticuados y nos parece hasta anacrónico? En plan, ¿por qué me está hablando un chaval de 12 años de body count cuando a pavos de 30 les da, o sea, a muchos les da absolutamente igual y nunca jamás en mi vida me lo han preguntado? ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo primero de todo, me encantó tu vídeo de Coquette. ¡Ay, muchas gracias! Me lo vi en el gimnasio y fue como, amo profundamente este vídeo. O sea, deberían ponerlo en los colis porque me encantó, de verdad. Gracias. Pero volviendo a tu pregunta... Perdón, porque mis preguntas son más largas que... No, pero ya te digo, muy bien formulada. Sí, te compro el tema de que la incertidumbre, que cada vez está siendo mayor, no ya solo por el panorama socioeconómico que tenemos, sino también por el panorama medioambiental, puede generar una serie de ansiedad, que precisamente una manera de combatirla sea refugiarnos en esas cosas del pasado y decir, bueno, esto que antes parece como que todo era mucho mejor, vamos a volver ahí, vamos a volver un poco a ese dogma de la mujer felizmente casada y demás, el hombre, el proveedor del hogar. Entonces sí que creo que por un lado hay eso, pero creo que por otro lado está el hecho de que, como te decía, con el tema del feminismo,
las nuevas generaciones de mujeres que tienen esos dispositivos electrónicos en su mano, una vez más, tienen acceso a los discursos de otras mujeres que son un poquito más mayores que ellas, pero con las que se pueden ver reflejadas porque están hablando de temas que al final les afectan y que de cierta manera les están sirviendo de referentes, ¿vale? Y están viendo, pues eso, a chicas como tú en redes sociales, o mi compañera Sara, que también es sexóloga y habla de diferentes modelos relacionales, o sea, mujeres al final con las que se sienten reflejadas, que dicen, oye, es que esto de lo que están hablando me encaja, me cuadra, me identifico, me resuena y no y hay quiero seguir algo por esto. análogo con los hombres. Exacto. Bueno, es el reverso tenebroso. Correcto, o sea, y lo que tienen ellos es justamente lo contrario, Claro. no tienen esos referentes Total. de hombres que les están enseñando, oye, mira, así es como puedes a lo mejor convertirte en una persona más responsablemente afectiva, así es como puedes mejorar tus relaciones de pareja para que sean más satisfactorias para ambos, para que haya, yo qué sé, pues más estabilidad o más comodidad a la hora de comunicaros. No, lo que se están encontrando, pues eso, a través de YouTube, que es la plataforma, o Instagram, que son las dos redes sociales que más consumen, son discursos que les dicen justo lo contrario. Son chavales de su edad que no solo les están diciendo todas las compañeras de tu clase son unas guarras, sino que les están diciendo son unas guarras, pero aparte tú te puedes hacer agente de OnlyFans y aprovecharte de ello. O sea, es por un lado, o sea, que esto conecta otra vez con el tema de la precarización, porque te están diciendo, oye, tú puedes hacer negocio de esto, puedes aprovecharte de esas mujeres. He visto que en una de tus últimas stories has hablado de cómo tú no quieres que los hombres en su bio, en una app de citas, hablen de cuánto miden, prefieres que digan que tienen responsabilidad afectiva, ¿no? Y esto me lleva a abrir un poco el melón de hasta qué punto, es decir, entiendo que necesitamos un lenguaje, un léxico para, sobre todo con todo lo que tiene que ver con los nuevos modelos relacionales, afectivos, ¿no? A la hora de negociar acuerdos, a la hora de consensuar, a la hora de comunicar cada uno las necesidades o expectativas que tiene, como que hasta cierto punto sí que necesitas ciertas herramientas hermenéuticas, que se dice en este caso, perdón por ser pedante. Básicamente necesitas eso, conceptos, necesitas expresiones que te permitan ser más preciso, ¿no?, en tus peticiones. Me parece importante hablar de responsabilidad afectiva, pero luego te surge como esa duda de hasta qué punto hay gente que quizás se está centrando demasiado en la fórmula, en cómo tiene que decir las cosas, en cómo decir las cosas para regalarle el oído al otro, en cómo decir lo que el otro espera oír, y quizás no está escuchando lo que necesita en ese momento, quizás no está atendiendo o no está observando cómo reacciona, por ejemplo, con el tema de los celos. Quizás dice, no, claro, es que yo no creo que nadie deba ser propiedad de nadie, por lo tanto no soy celoso. Pero luego en el momento en el que se da una situación que podría despertar celos, reaccionas mal, pero no te das cuenta de que estás reaccionando mal por eso, ¿no? ¿Hasta qué punto en un momento en el que la gente no quiere sentirse tóxica y eso puede hacer que sea menos capaz de hacer una introspección honesta, hasta qué punto difundir estas expresiones puede ser contraproducente, no solo porque nos dicen lo que queremos oír, sino porque a veces también nosotros y nosotras nos estamos diciendo a nosotras mismas lo que queremos oír, porque no queremos ser esa chavala que no está lo suficientemente deconstruida, tal, o... Quiero decir, no he conocido a nadie que piense que no tiene responsabilidad afectiva. Sí que como terapeuta de pareja creo que ponerle nombre a las cosas es algo que nos ayuda mucho de cara a no solo saber qué queremos personalmente, sino también en nuestra relación de pareja, sino también a la hora de comunicárselo a la otra persona. Ya, que además esto es que puede ser tu novio, novia, novia o cualquier miembro de tu familia. O sea, nos rodeamos de relaciones y hay que cuidarlas. Entonces, que conceptos como responsabilidad afectiva, apego ansioso, ghosting, este tipo de cosas estén circulando por ahí libremente, o sea, sé por dónde vas, de que igual habría que tener un poco de cuidado porque a lo mejor uno te lo está haciendo como a la inversa y está como apropiándose de ese discurso para manipularte. Sí, pero creo que no digo que estén mal per se, pero por eso digo doble filo, porque sí que, por ejemplo, a mí ese tipo de... O sea, tener ese lenguaje me ha ayudado no solo a verbalizar para compartir con los demás cómo me siento, sino también para articularlo yo, para entenderlo yo, ¿sabes? O sea, que yo sí que creo que es valioso y es importante desarrollar
un lenguaje que permita, ¿no? Tener como ese mapa emocional de, vale, me siento así, tal. O sea, creo que es importante, pero a veces con esto de la divulgación en redes, que puede tender a ser un poco reduccionista y tienes apego ansiosos y tal, y al final puede acabar teniendo implicaciones un poco problemáticas, a eso me refiero, sí. Pero creo que también lo bueno de esto es que en el momento que tú, como tú has dicho, conoces el término y un poco te empapas de él, lo entiendes y dices, vale, esto lo veo en mi relación en tal, tal y tal, o en otra persona, te permite también ver si quien tienes enfrente lo está poniendo o no en práctica, porque sí que es verdad que a raíz de ese story un par de chicas me contestaron diciéndome lo mismo. Es que a mí me ha pasado de estar con chicos que me han dicho que tenían mucha responsabilidad afectiva y luego me han hecho ghosting. Entonces es como, bueno, pues hay evidentemente responsabilidad afectiva not found, pero que te está permitiendo que tú conozcas el término responsabilidad afectiva, que cuando una persona lo está utilizando simplemente para regalarte los oídos o para que tú te hagas una idea de cómo puede ser su forma de ser, en el momento que llega la hora de ponerlo en práctica y ves que fracasa, pues ya dices tú, vale, pues esta persona no me interesa porque esto no lo tiene y yo sí que quiero a mi lado una persona que tenga esto. Ya te digo, estamos hablando del término responsabilidad afectiva como puede ser cualquiera de los otros que hemos comentado. Entonces creo que es algo que, como bien dices, quizá en redes sociales estamos pecando un poco del reduccionismo, de explicarlo muy, muy fácil y rápido porque sabemos que el marco de atención es muy limitado, pero creo que con ese reduccionismo ya se te está quedando. Y ya el concepto a lo mejor, aunque no esté como ultra mega desarrollado, sí que ya te lo aplicas y dices, vale, yo esto si lo veo lo voy a saber identificar. Como con el tema de la red flags, o sea, ¿cuántos vídeos hay hablando de red flags? Hay 500.000 trillones y ahora tú cuando ves un comportamiento que te rechina un poco dices, vale, esto es una red flag. Entonces, bueno, creo que en ese sentido tiene más cosas buenas que malas. Si hablamos de ghosting y luz de gas, yo creo que son probablemente los dos términos que he visto tergiversarse más, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, luz de gas tiene que ser algo mínimamente intencionado, es decir, igual la persona no, en el momento en el que lo hace, no está pensando para sus adentros, me estoy intentando que parezca que estás... Evidentemente, pero sí que hay una cierta intencionalidad, ¿no? Y, por ejemplo, lo he visto usarse en discusiones en las que simplemente dos personas recuerdan una misma cosa de forma ligeramente distinta, pero porque no están hablando de ese día fuimos a tal sitio, a tal hora, que son cosas fácticas, ¿no? ¿Qué tal? Sino de... No, tú empezaste siendo más condescendiente, lo que sea, cosas que tienen más que ver con la experiencia subjetiva que hemos tenido. Entonces, a veces tengo la sensación de que puede crear barreras el hecho de hablar en esos términos acusatorios de no, me has hecho luz de gas porque tú dices que empecé yo la discusión, porque tú igual, pero es que la otra persona cree de verdad que empezaste tú la discusión, no está intentando manipularte o hacer que te sientas loca, ¿no? Entonces, como que en ese sentido sí que te quería poner como justo ese ejemplo, no sé qué piensas de eso. Si lo has visto, tú que tratas con parejas. Con este ejemplo concreto que dices, creo que es precisamente la distinción que has hecho de desde dónde se está haciendo esa recriminación. Porque el término puedes emplear ese o el que te dé la gana, pero lo importante en el contexto de esa discusión es que estás hablando de tus sentimientos. No estás hablando, como tú dices, de unos hechos. Estás hablando de cómo te ha hecho sentir y yo me siento que me estás haciendo luz de gas, bla, bla, bla. Entonces, lo que hay que abordar ahí es, vale, ¿por qué te sientes así? O vamos a un poco rebobinar y entender qué te ha producido ese sentimiento o cómo puedo tener una conversación contigo para que ese malestar, yo qué sé, sea constructivo y podamos resolver este conflicto. Pero sí que es importante, yo creo que es algo que he estudiado muchísimo en el máster, el tema de no estar pensando constantemente que hay una mala intención por parte de la persona con la que estamos teniendo una discusión, sino que simplemente a lo mejor no nos está hablando desde las cosas que han sucedido a nivel temporal, sino desde cómo se ha sentido. Claro. Y que quizás recordar, vale, sí, tú me estás diciendo esto, pero esto no es lo que pasó, esto es como tú te estás sintiendo y me parece muy válido, vamos a hablarlo. Me ha gustado mucho eso. Pero es verdad que en momentos en los que estás desregulada porque, por ejemplo, estás muy cansada o llevas muchísimo estrés encima, o sea... Sí que creo que cada vez se habla más también de la importancia de eso, de lo que te pasa a nivel corporal y no solo de cómo planteas, no, sino de lo que te está pasando a nivel de, ostras, es que has tenido
una jornada laboral larguísima, cosas así, que pueden hacer muchas veces, pueden crear fricciones y tensiones innecesarias, porque quizás cosas que sí que es verdad que muchas veces hablas desde un lugar que es legítimo, porque igual tú estás comunicando una queja sincera, pero lo estás haciendo en un tono acusatorio que es poco constructivo, y lo estás haciendo en ese tono acusatorio porque estás muy cansada, por ejemplo. Eso yo he notado que me pasa, es decir, que yo, a pesar de, no sé, quizás en ese momento no soy lo suficientemente consciente de cómo estoy sonando, ¿sabes? Porque yo digo, no, hombre, o sea, ahora mismo no estoy quejándome de X por estar cansada, yo quería quejarme de X, pero es verdad que lo estoy haciendo de una forma innecesariamente brusca, acusatoria, como presuponiendo que la otra persona, no necesariamente que tenga malas intenciones, pero que hay un descuido por su parte, cuando yo simplemente podría, en otras circunstancias en las que estuviera más regulada emocionalmente, podría decir, oye, me estoy sintiendo así, y es que estoy sintiendo, por ejemplo, me estoy sintiendo descuidada en este sentido, ¿tú cómo lo estás? ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que a veces no es tanto el problema en sí, sino que a veces las discusiones se generan en un momento que no es el más propicio. ¿Qué opinas de eso? Que una de las cosas que precisamente tenemos, yo creo, que quitarnos de la cabeza es esta idea de que la discusión siempre va a ser en un contexto muy pacífico, con un tono de voz calmado, con música de Vivaldi de fondo, una infusión. Siendo todos súper asertivos. Ojalá, pero es normal que no pase. No va a pasar. Tenemos que ser realistas y tenemos que entender que las discusiones, al igual que las relaciones de pareja o al igual que cuando te dan una buena noticia, pasas por varias etapas, ¿vale? Dentro de esa discusión. Entonces tienes una etapa que es la primera de todas, que es tu reacción emocional, que es lo que tú comentas de he tenido un día muy largo, estoy cansada, y luego con cierto tono. Y yo creo que también está bien que puedas darle salida a eso, evidentemente sin faltar al respeto, pero que puedas permitirte sacar esas emociones de dentro, porque también es muy sano. Pero si tú ves que eso es algo que no es un tono un poco acusatorio, sino que ya es alzar la voz y eso pues afecta negativamente a tu pareja, decir, vale, pues oye, voy a darme un tiempecito, voy a dar un paseo de media horita, sí. Me voy a enfriar y luego sí que voy a tener esta conversación. Pero, tampoco negarnos tener emociones cuando discutimos. Claro. Porque es que no somos robots. Claro. Creo, por eso, que a veces me parece que puede ser dañino el mensaje de, por un lado, sí que creo que es muy importante no estigmatizar las emociones que estás sintiendo, permitirte sentirlas, porque te están dando información sobre algo que te está pasando, o sea, creo que eso es importante. Pero algunas veces he visto algunos posts, lo típico, las infografías estas simplistas y reduccionistas de Instagram, que vienen a decir, no, es que si estás enfadada es porque, bueno, si te enfadas con una persona es porque esta persona ha hecho algo para que te enfades, y es como, no necesariamente, es decir, a veces son emociones tan complejas que a veces una persona te puede despertar algo que ya estaba ahí por otras razones, y creo que por eso es importante, sí que es importante lo que tú decías, tener ese momento de decir, vale, ahora mismo estoy sobresaturada y necesito como un momento, no voy a avergonzarme por estar enfadada, por sentir ira o por sentir celos o lo que sea, no voy a avergonzarme por ello, pero voy a dialogar con esa emoción, porque si no, igual voy a pagarlo con una persona que sí, me la ha despertado esa emoción, pero igual no es la culpable de que yo me sienta así, porque igual lo que pasa es que yo en el trabajo estoy fatal. Estamos aquí haciendo terapia. Me he dado cuenta. ¿Te has dado cuenta tú también? Pues mira, sobre esto que comentas... Pero sí, no, pero es un poco, también quiero conocer tu opinión sobre los discursos un poco hegemónicos sí. en redes alrededor de la gestión emocional como terapeuta de pareja. A ver, es que tienes que recordar que al final las personas que nos dedicamos a dar este tipo de servicios, lo que hacemos en redes sociales también es un poco conseguir ese clickbait, que vengan a nuestra página web, que quieran tener un servicio con nosotros. O sea, quizá lo que estamos haciendo es un poco abrir una puertecita a la reflexión. No digo que todo el mundo lo haga muy bien, porque me parece que hacer un post que sea, no, es que si te has enfadado con alguien, esa persona ha hecho algo 100%, bueno, pues sí o no, porque a lo mejor estás tú en tu momento
premenstrual, no aguantas ni lo más mínimo y te cabreas. ¡Uy! Me refiero que sí. A mí me pasa, yo no aguanto absolutamente nada y sí que es verdad que tiendo a enfadarme y a llorar mucho más cuando estoy en ese momento del mes y ya está, o sea, lo tengo súper asumido y a veces lloro, viene mi novio y me dice ¿qué pasa? Y yo, estoy premenstru. Y es como, y no hay ninguna razón más, pero creo que es interesante que analicemos precisamente, que trabajemos un poquito el autoconocimiento, me voy a poner aquí un poco mística de, vale, ¿por qué me siento así? O sea, me siento así por lo que tú dices, porque he tenido un día larguísimo, estoy agotada, hace calor, me suda todo el cuerpo literal. Y estoy de mala leche, o estoy de mala uva porque volviendo a casa un tío me ha silbado, me ha hecho un comentario y ya voy como con malestar y se lo cuento a mi pareja y quizás no reacciona de la manera que yo espero y no me siento acompañada. O sea, tratar como un poquito de coger ese nudo y desenroscarlo a ver de dónde viene un poco esto, porque creo que también, que esto precisamente es responsabilidad afectiva, ser consciente de lo que nos sucede para que la otra persona no pague un poco por esas cosas. Y sepa que quizá... cómo acompañarnos también. Sí, justo, y sepa, pues ya necesites simplemente que te escuche, o sea, un desahogo, ya necesites que te dé una solución que normalmente a veces simplemente quieres a alguien que te escuche, o que a lo mejor pues se mosquee un montón contigo, no lo sé, pero que también seas capaz de expresar qué necesitas en ese momento. Pero vamos, que también te digo, me parece muy válido que si tú tienes algo pendiente con una persona, ya sea tu pareja, tu tía, una amiga de tu grupo, también tengas una discusión sana y hables del tema, y si te tienes que enfadar, te enfades, porque al final tenemos emociones. Saliendo ahora de esta terapia que acabamos de hacer... Son 50 euros. Siento que parte de lo que mantiene los debates sobre consentimiento sexual en una especie de callejón sin salida son precisamente las distintas nociones o concepciones de consentimiento, deseo, violencia sexual. Me gustaría saber, tú como sexóloga, ¿cómo definirías la violencia sexual? Te diría que es todo aquel acto que está buscando o bien una agresión física o amenaza intimidatoria, etc., a través precisamente de un acto sexual, ya sea, pues lo que te digo, perpetuado en persona o bien a través de cualquier plataforma. Esto puede ser desde una agresión directamente, desde un mensaje en redes sociales que te está diciendo algo que te haría que tú no deseas en ningún momento ni quieres que esa persona comparte eso contigo. O sexualmente invasivo. Sí, totalmente. O a lo mejor un piropo por la calle que tú dices, claro, un piropo no precisamente un... Vaya, qué pelo tan lustroso. Bueno, que también eso puede ser algo que si tú no deseas te quedes un poco incómoda, pero bueno, me refiero. Ya, pero sabemos distinguir. Sí. O sea, todo lo que te haga sentir como wow, o sea, estoy siendo cosificada, se está utilizando la sexualidad para hacerme sentir como amenazada o asustada porque es algo íntimo y me lo está narrando como algo agresivo. Este tipo de cosas creo que es un poco todo lo que es violencia sexual, pero también lo que te comentaba al principio, o sea, el hecho de que cojan un selfie tuyo de Instagram y lo compartan en un sticker donde han montado un cuerpo desnudo y estás apareciendo haciendo algo simplemente así, también me parece violencia sexual. Entonces es algo súper amplio. ¿Tú crees que calificar de violencia sexual también, es decir, englobar también interacciones y gestos más cotidianos o más sutiles que a veces también se califican o se apodan como microviolencias, crees que al hacer eso se corre el riesgo de trivializar lo que comúnmente o históricamente hemos entendido como agresión sexual, o al contrario, que precisamente es importante pensar la violencia sexual como un espectro para no perder de vista que hay un caldo de cultivo detrás y que no estamos hablando de incidentes aislados, ¿no? Porque muchas veces, si no, solo nos fijamos en la punta del iceberg, que es la violación, como si el hecho de soltar un piropo a una completa desconocida no fuera también violento, en el sentido de que estás queriendo que sepa que el espacio público no es suyo y que está expuesta a ese tipo de conductas sexuales no deseadas, ¿no? Como que
Básicamente la pregunta que estoy haciendo ya lleva implícito lo que yo pienso, pero me puedes llevar la contraria con total confianza, ¿no? Pero es verdad que es un debate que a menudo se da incluso dentro de lo que sería el movimiento feminista, de decir, ostras, es que igual aquí estamos trivializando, por ejemplo, con el tema del beso de Rubiales, surgió bastante este tipo de conversación. Me gustaría saber cómo lo enfocas tú. Fíjate, yo precisamente creo que es importante que exista este paraguas, porque precisamente a lo que nos está ayudando es a entender que esas violencias, ya sean a lo mejor de mayor impacto o de menor impacto a la salud mental de esa persona o incluso física, vienen de lo mismo y vienen de un sistema que precisamente lo que está es propiciando que se den este tipo de situaciones, ya sea por la calle, ya sea en un estadio de fútbol, ya sea en tus redes sociales. Entonces es fundamental que lo nombremos también como lo que es, que luego podemos meternos en categorizar y todo lo que tú quieras, genial. Pero sí que digamos, oye, esto es esto. Porque si sabemos identificarlo, si sabemos decir que forma parte de algo que es más grande, podemos entender de dónde viene y podemos entender también que la forma de solucionarlo va de lo mismo, que es precisamente ir a la raíz y ponerle solución desde el principio. ¿Cómo describirías tú? Ahora te estoy pidiendo todo el rato que hagas definiciones, ¿no? Pero ¿cómo describirías, por un lado? O sea, esta pregunta está como, digamos, tiene subsecciones. ¿Cómo describirías tú la cultura de la violación, por un lado? Que es, bueno, pues una expresión, un concepto muy, muy extendido tanto en teoría feminista como en el movimiento, en redes y demás. ¿Y crees que la pornografía, aunque entendamos que no es la causa última en el sentido de ser de donde brota toda la cultura de la violación, sí que refleja y exacerba un imaginario misógino y violento? ¿Crees que puede existir? Al menos, otra cosa es hipotéticamente en una sociedad completamente distinta, pero en una sociedad como la nuestra, que puede existir como tal un porno feminista. Respondiendo a la primera pregunta, luego ir a la segunda. Respondiendo a la primera pregunta... Espérate, ¿cuál era la primera pregunta? La primera pregunta era sobre cómo describirías tú la cultura de la violación, sí. Bueno, básicamente, muy sencillito y muy masticadito. Cultura de la violación es que se vea con normalidad el hecho de que las mujeres puedan ser víctimas de una agresión sexual. Y esto se hace a través de decir este mito de que los hombres son unos monstruos que tienen unos deseos imposibles de contener y están escondidos en un callejón y claro, es que como no pueden frenar sus instintos, pues tienen que violar. Está el hecho de, o sea, también fomenta la cultura de la violación, el hecho de que cuando hay una agresión se saquen noticias que humanizan al agresor, pues como lo que hemos visto con Dani Alves, de la madre de Dani Alves llorando en la puerta del juzgado por ver a su hijo esposado. Bueno, pues igual debería llorar por la pobre chica a la que violó en el baño. Y también es el hecho de que cuando una mujer denuncia este tipo de agresiones, pues o no se la crea o se la revictimice posteriormente, ya sea a nivel social o a través de las instituciones, que se juzgue cómo iba vestida, por dónde iba, cómo se estaba comportando. Es decir, que el foco vaya más en justificar precisamente que se haya dado esa agresión que en criticarla y decir que es algo que no es aceptable en una sociedad. Eso es un poco la cultura de la violación. Sí, el mero hecho, ahora que pones el ejemplo de la violación de Dani Alves, el mero hecho de que hubiera gente diciendo, bueno, es que entró en el baño con él o entró en el reservado con él. Claro, dices, vale, o sea, que en el momento, o sea, ¿hasta qué punto hay mucha gente que entiende que el consentimiento es como firmar un contrato y ya no te puedes echar atrás? No es algo que puedas revocar en cualquier momento, que tenga que ser activo, que tenga que ser entusiasta, etcétera, sino que, no, bueno, es que te dijo que sí y ya lo que pasara a partir de ahí, o sea, tienes carta blanca para hacer lo que te dé la gana, ¿no?
O sea... Es que me pasó además que es que yo hice un vídeo de este tema y la gente me ponía, bueno, pero es que ella que pensaba que iba al baño a jugar al parchís, y es como, no, vamos a ver, es que tú puedes entrar al baño y tener intención de que pase algo con esa persona, pero... Primero, que no tiene por qué ser coito, que pueden ser Exacto, otras cosas, puede ser cualquier, ¿no? pueden ser 4 besos, o puede ser que te sobe, yo qué sé, pero sí, me refiero... que sobarte igual. Sí, pero que tú puedes entrar al baño y puedes decir, oye, este baño está hecho un asco, no veo yo muy claro este sitio, esta persona con esta luz no me tal, o simplemente, pues mira, es que ya no me apetece, en plan, no, así no. Y es perfectamente lícito que cambies de opinión. Y lo que realmente me dolía de esos comentarios era el hecho de que muchos de ellos comentaran eso porque está también dando a entender cómo conciben ellos sus relaciones íntimas. Claro. Que es como algo de, no, es eso que es lo terrorífico, si ya está sí. una chica en mi casa, ya tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y es como, no haber ido a su caballero. casa o con el tema de la manada, no haberse liado con uno de ellos, como si por el hecho de liarte con uno de ellos ya no solo estuvieras dando un consentimiento que no puedes revocar acerca de todo lo que, o sea, que ya a partir de ese punto pueden hacer lo que quieran, sino que además, como le estás diciendo que sí a uno y no le conoces, entonces eres una guarra y por lo tanto le estás diciendo que sí a todos y pueden hacer todo lo que quieran contigo. Es decir, como que también entra mucho como la dicotomía madre puta y de en el momento en el que entras en un reservado con un famoso, bueno, es que eres una cualquiera, ¿sabes? O sea, como que también veo mucho de slut shaming contra la víctima. Claro, pero es que esto al final es cultura de la violación. Claro. O sea, precisamente si tú estás haciendo ese tipo de reflexiones y consigues que esos mensajes calen y que la gente se lo crea, al final lo que estás haciendo es que aquí quien quiera seguir violando lo haga. A las chicas fáciles no se las puede violar porque, claro, son chicas fáciles, ¿no? No son como tu hermana o como tu madre. O sea, eso me jodió bastante a mí. Sí. Y luego, yendo a la segunda pregunta que has comentado del tema de si el porno puede ser a lo mejor una de esas patitas de la cultura de la violación, a ver, yo sinceramente no creo que sea casualidad el hecho de que la edad de primer consumo de pornografía haya bajado hasta los 8 años por primera vez en la historia y se haya empezado a convertir en algo habitual a partir de los 14 y que ahora mismo, según los últimos datos, el 46% de los agresores sexuales son menores de 25 años. O sea, me refiero... igual estas dos realidades no son ahí dos cosas que están flotando en el universo, sino que tienen una relación muy directa, porque al final si están expuestos desde muy jóvenes a unas imágenes y unos contenidos donde están viendo cosas que son delitos, pues igual eso está incitando a ejercer violencia contra las mujeres y es algo que creo que hay que abordar, que bueno, se está intentando de una manera un poco cuestionable. Sí, cuéntame luego qué opinas de eso también. Sí, bueno, en fin, es que... pero respecto a lo del porno feminista, a ver, yo este tema es que es una cosa que de verdad me fascina un poco, ¿vale? Porque creo que antes la gente no estaba diciendo absolutamente nada del porno, porque era como, bueno, bastante normalizado, y en el momento que el feminismo ha dicho... Oye, que el porno, ojo, puede ser un factor catalizador de estas agresiones, puede ser un factor de la violencia que estamos sufriendo las mujeres en la cama, igual habría que fijarse en esto. Pues fíjate que justo qué casualidad, en ese momento la industria del porno dice, vale, quietos todos, vamos a hacer porno feminista. Ideaza. O sea, para mí esto es... como si... Porque claro... Aquí, purple washing, ¿no? Es que esto es como, vale, si tú te vas al porno feminista, el porno feminista es un porno en el que supuestamente el deseo de las mujeres está representado y también ellas sienten placer y hay un trato digno. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué eso no se llama simplemente porno? O sea, ¿por qué el porno no está mostrando el deseo de las mujeres? Qué buena es. Porque tiene que ser con la etiqueta de feminista. O sea, esto para mí es equivalente a Nestlé, principal responsable de la deforestación de la selva amazónica, dice, no pasa nada, vamos a sacar un chocolate sostenible que vamos a cultivar las plantas de cacao en Albacete. Entonces va a ser súper sostenible. Es como, vale, sí. Entonces, que por ese chocolate sostenible, ¿qué hacemos con lo gordo? ¿Qué hacemos con lo que se está cargando el medio ambiente? O sea, veo un poco como que eso está pasando con la pornografía ahora mismo, que se ha sacado esto del porno feminista un poco para contentar quizás, o lo que tú dices, hacer un poco de pinkwashing del asunto, de bueno, aquí estamos teniendo en cuenta las demandas de las feministas, pero realmente el porno mainstream, el que más se consume, al que realmente están teniendo acceso la mayor parte de los hombres y que por otro lado están perpetuando en su vida íntima porque no tienen una educación sexual y que sé que quieren consumir, sigue estando ahí y no se toca. Entonces, si precisamente lo que busca el feminismo es una igualdad en todos los niveles, esto no se resume en
bueno, pues que haya unos vídeos eróticos donde la mujer tenga un orgasmo. No, es que esto se traduce a... Es que igual... Y que eso tendría que, como dices tú, que me ha parecido claro. brutal. Yo no había visto a nadie hacer como ese apunte de, ya bueno, pero es que lo de que una mujer tenga un orgasmo y lo de que se haya, por ejemplo, una conversación previa donde veas que se están acordando los términos, etcétera, tendría que ser lo normal, no tendría que ser feminista. Es como si a las relaciones de maltrato las llama relaciones y a las relaciones donde no hay maltrato y las relaciones simétricas, las relaciones sanas, las llama relaciones feministas, exacto, ¿no? O sea, sería esa la analogía. Es que me ha parecido muy bueno. Por eso me parece algo como tan absurdo, lo siento. Sí, bueno, y abrimos entonces también el melón de OnlyFans. Que creo que querías abrirlo. Es que es otra patita también, es otra patita de este tema. La exasperación aquí se ha notado. Sí, a ver, lo que me pasa con tema OnlyFans es un poco lo mismo. O sea, creo que al final no se puede culpar únicamente al porno de lo que está pasando a día de hoy, ni mucho menos, porque hay muchas más cosas, pero sí que creo que precisamente el auge de OnlyFans es otra cosa que está fomentando esa idea y esa deshumanización de las mujeres y de verlas pues como objetos de consumo, verlas como te decía antes, pues como medios para, pues tengo una imagen aquí que me hago una paja y chimpún. Entonces, claro, lo que a mí me aterra de OnlyFans no es solo el hecho de lo normalizado que está ahora mismo en nuestra sociedad, hasta el punto de se hacen noticias de OnlyFans con un tono bastante relajado, aparece OnlyFans como empresa, o sea, creo que se ha normalizado hasta cierto punto que no nos extraña ya el hecho de que exista una plataforma cuyo... No, espera, es que me acuerdo de la cifra, que más del el 93%, creo que era el 94% de las creadoras de contenido son mujeres. Estoy hablando de datos de 2022, que fue la última vez que lo consulté. Pero vamos, que el 70 y pico por ciento de los suscriptores son hombres. Y además, el problema está en que una de cada tres creadoras y suscriptores es menor de edad. Entonces aquí estamos hablando de que hay una plataforma gigantesca con un montón de menores que no está siguiendo esta idea fantástica que tuvo su creador de no, esto es para el arte, para que la gente artista encuentre una forma de patrocinio. Para que las mujeres se adueñen de está su sexualidad. Sirviendo para tener un objeto más de consumo a través de decirles a las mujeres que tienen un capital erótico que pueden explotar y además del que se pueden enriquecer y vivir por el resto de sus vidas muy acomodadamente. Y luego, en este sentido, yo alguna vez he visto algún discurso que pretende justificar o legitimar el OnlyFans y que viene a decir algo como, bueno, pero es que vosotras mandáis nudes gratis y conseguís a cambio que os hagan ghosting, al menos yo saco dinero de eso, porque total, cosificarme van a cosificar igualmente. Y es como, bueno, pues puede que sea verdad, pero precisamente como feministas también tenemos que hablar de cómo muchas veces acabamos usando, incluso en relaciones en las que no hay una transacción económica, al menos no explícitamente, también estamos usando nuestro cuerpo como moneda de cambio, y eso también es un problema, porque no estamos poniendo en el centro nuestro placer, nuestro disfrute, sino que entendemos que la única forma de acceder a ciertas cosas, de suplir ciertas necesidades, por ejemplo, afectivas, o de sentirnos validadas, o de sentirnos vistas, especiales de alguna manera, es poner nuestra sexualidad a disposición de otra persona, que no es lo mismo que llegar a acuerdos y entendimientos mutuos, no, que es de alguna forma anular tu persona. Y claro que como feminista eso también me preocupa. O sea, yo creo que es muy tramposo pensar que toda crítica a OnlyFans, y no solo por el modelo de negocio, no solo por los abusos que se producen y por lo fácil que es encubrirlos también, no solo eso, sino también por las subjetividades que produce, ¿no? por las masculinidades y feminidades que genera. Parece que toda crítica que podamos hacer en ese sentido necesariamente tiene que venir de una moral puritana, de una visión conservadora y sacralizadora del sexo, ¿no? Y no es mi caso, y creo sinceramente, por lo que estoy viendo, que tampoco es en absoluto el tuyo. Sí que creo que a veces es verdad que una tiene que cuidarse de no acabar cayendo un poco por esas pendientes resbaladizas, porque a veces he visto a mujeres abolicionistas del sistema prostituyente que sí que acaban teniendo ciertos ramalazos un poco pues clasistas o fiscalizadores en exceso, ¿no? de la sexualidad, pero de una forma que sí que me parece conservadora, pero de ahí a que no se pueda ser crítica
con la industria del sexo y sobre todo también con cómo perpetúa la idea del sexo como derecho masculino, el cuerpo de la mujer como mera mercancía. Creo que es muy dañino y muy tramposo. Y no sé, ¿a ti igual te han llamado alguna vez puritana o inquisitorial? Al contrario, me han llamado guarra. No sé por qué en redes la gente tiene esta idea de que yo soy como una especie de ente asexual y asexuado, alejado de las concupiscencias de la carne. No sé por qué me he labrado esta imagen, pero bueno, la parte positiva es que no me llegan fotopollas, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como es que una parte muy positiva. Es una parte muy positiva, o sea, recibo muy poco acoso sexual en redes, con lo cual, pues mira, tampoco voy a esforzarme mucho en deshacer esa imagen, pero sí que es verdad que a veces se me ha tachado de eso, de puritana, inquisitorial, tal, por el tema de ser muy crítica con la industria del sexo, pero luego también gente que es crítica con la industria del sexo, yo creo, como desde un punto de vista más conservador, y demás, también me ha llamado como liberal, neoliberal, y que soy demasiado laxa con estas cosas, y es como que se me acusa de una cosa y de la contraria, no sé, me hace gracia. Mira, yo lo bueno es que lo puedo plantear desde el punto de vista de la sexología, entonces es como, claro, te puedo dar una visión que sí que es verdad, claro, una visión de, vale, ¿qué efectos tiene esto en tu vida sexual? Y sí que es verdad que antes con la pornografía, que lo estábamos comentando, no es ya solo el problema de que en parte está fomentando que tú ejerzas un trato bastante denigrante a las mujeres, sino que está el hecho de que te está creando unas expectativas físicas de cómo tiene que ser tu cuerpo y el de la otra persona que, spoiler alert, no se van a cumplir. Te está generando también una presión de cómo tiene que ser el tipo de interacción, que en el 100% de los casos es penetración durante 30 minutos, o sea, que ya te está poniendo encima de los hombros el peso de que tú tienes que estar aguantando ahí una erección, vamos, el tiempo que haga falta, y si por lo que sea te cansas o ese día no estás muy tal o lo que sea y eso baja, ya vas a estar con un agobio que incluso te puede llevar a tener una inseguridad y a tener problemas de disfunción eréctil. Te está llevando también a que necesites unos estímulos para excitarte que no son los que vas a tener a lo mejor con la persona que tienes al lado. O sea, me refiero, el tema de la pornografía es que a lo mejor en los 70 la cámara podía enfocar una vagina que estaba siendo penetrada, pero claro, ¿qué haces ahora 50 años después? No puedes enfocar para aún más cerca, o sea, en esa economía de la atención. Exacto, es como pues ya tienes que meter otras cosas, como es en el tema del poder, como es en el tema de la violencia, porque es que si no la gente, o sea, el cerebro se va acostumbrando, tenemos un sistema de recompensas y te va pidiendo más y más. Fetichizar la inocencia hasta el punto de caer ya directamente en lo que es la cultura de la pedofilia. Y con OnlyFans está pasando lo mismo, o sea, tú estás suscrito a una modelo que vale, te manda una foto de las tetas, pero es que a la foto número 15 de las tetas dices, necesito más. Y entonces no solo está ese problema, no solo está todo esto que he comentado, sino también el hecho que yo creo que muchas chicas no lo están contemplando a día de hoy porque, como te digo, o sea, 1 de cada 3 son menores de edad, hola, ¿qué tal? Que OnlyFans no es una caja fuerte, o sea, me refiero, tú subes una foto y quien esté suscrito la puede coger y meter en otros foros, que son cosas que ya está pasando, luego eso es muy difícil de rastrear, hay una huella digital cuyas consecuencias van a pagar en unos años, que van a estar yendo a entrevistas de trabajo y van a estar muy agobiadas de que no van a saber si el entrevistador ha visto esa foto o no, si le van a dar el curro o no, porque saben que han estado trabajando de eso. Y a mí eso me da mucha rabia porque es como, por un lado se les está diciendo, métete en esto, empodérate mujer, que vas a hacer un montón de dinero, pero por otro lado soy muy consciente de que esos mismos son las que más adelante, al ritmo que vamos, las van a repudiar o incluso no van a querer tener relaciones con ellas porque van a decir, ay no, es que tú eras modelo en OnlyFans. O sea, me refiero que veo ahí como un doble rasero impresionante. Y el mismo que se masturba con tu contenido es el que te va a hacer de menos y el que te va a menospreciar y el que va a pensar que te has devaluado por precisamente darle lo que te está pidiendo, ¿no? Eso es muy perverso y como tú dices, es como la misma cultura que te está diciendo, bueno, mira, como te van a cosificar igualmente, pues saca rédito de ello y así de alguna forma parece que te estás empoderando y que te estás adueñando, ¿no? de esa cosificación externa que como no la puedes evitar, pues bueno, sácate unos eurillos de ahí, ¿no? Esa misma cultura es la que luego te va a decir, ay, es que ahora mismo estás sucia, estás manchada de alguna manera, ¿no? Y a veces, sí que es verdad que a veces me preocupa que tú no lo has hecho en absoluto,
por dejarlo claro, pero sí que me preocupa que algunos discursos que intentan prevenir a estas chavalas sí que acaben comprando la idea de que van a ser damaged goods, ¿sabes? En plan, como que no, o sea, tú no has perdido nada por el camino. Lo que pasa es que vives en una sociedad que sí que va a hacer que sientas que has perdido tu dignidad y que igual vas a perder oportunidades de trabajo y vas a sufrir ostracismo, vas a sufrir humillaciones, vas a sufrir las consecuencias de que vivamos en una sociedad que, aunque sea una dualidad a veces que es muy, a veces no, que es muy contradictoria, simultáneamente te hipersexualiza, pero también exige modestia para que sea respetada, ¿no? Al mismo tiempo que parece que también te está diciendo que solo puedes validarte, solo puedes sentirte especial si el chico con el que estás o sea, le pasas un nude, porque si no, claro, no, sin esa validación sexual no vas a conseguir, pero claro, luego eres una guarra que le ha pasado el nude, o sea, como que ambas cosas coexisten. Y a veces, sobre esto también te quería preguntar, ¿no sientes que a veces el feminismo en las llamadas sex wars se centra como en una de las dos? Se centra en combatir esa cultura de la modestia que te dice que no te respetas a ti misma si deseas, si expresas abiertamente tu deseo. Entonces hay un feminismo que se centra sobre todo en combatir esa cultura de la modestia y en reivindicar el derecho a que puedas ser guarra y que eso no conlleve una violencia correctiva, ejemplarizante, ¿no? Que las demás vean que no tienen que querer ser como tú porque a ti nadie te va a respetar y demás. Se centran solo en eso, en ese reivindicar el derecho a poder ser una guarra, pero entonces pueden comprar esta idea de que toda forma de expresar tu sexualidad bajo cualquier concepto te va a liberar. Es como que ahí falta esa crítica, pero luego en cambio a veces hay voces feministas que se centran tanto en hablar de cómo en un contexto patriarcal nuestra sexualidad está muy mediada por esas expectativas masculinas, por esa mirada masculina y tal, que parece que no tenemos ningún grado de agencia y que nada de lo que hagamos jamás lo vamos a hacer voluntariamente. Y yo precisamente te lo quería preguntar a ti porque me pareces una figura curiosa, porque no estás ni en un... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no te veo ni cayendo por un puente resbaladizo ni por el contrario. O sea, porque eres sex positive, pero estás en contra de OnlyFans. O sea, eso a mí me parece muy interesante porque también es la postura en la que estoy yo, pero a veces no es tan fácil. Sí, a ver, sobre esto dos cosas. La primera de todas es que con lo que estabas comentando de, pues eso, de tú poder tener una vida sexual promiscua, tener un montón de parejas sexuales y demás, viene de que hemos unido el término revolución sexual de las mujeres con tener sexo como los hombres estaban teniendo sexo. Claro. O están teniendo sexo. Es decir, disponibilidad. Entonces es como que no se ha dado por hecho si podía haber otras fórmulas u otras maneras de tener relaciones sexuales. No, se ha dicho, la manera de empoderar es ahora hacer como ellos, ¿vale? O sea, es un poco como yo qué sé, una especie de venganza secreta que realmente no nos está llevando a nada porque no nos hemos planteado si realmente a lo mejor queríamos eso o no, porque a nosotras tener relaciones esporádicas, eso que tú dices, necesitamos a lo mejor una cierta confianza para poder sentirnos cómodas en comunicar que nos da placer o no, y lo más probable es que tú, en un primer polvo, con un tío normalmente, con un tío... Hay hasta estudios sobre eso que seguro que hay nos has estudios visto. sobre esto, en un primer polvo tú seguramente no vas a llegar al orgasmo, ¿vale? Entonces, el sexo esporádico, simplemente por una cuestión de placer, no te sale tan a cuenta. Simplemente... Y además a ellos se les premia por eso cuando a ti se te castiga o se te sanciona. Y a ti lo contrario. Entonces, pero... por un lado, tengo como esa cosa de decir, jolín, sí, a mí me parece... Y yo te digo, tengo amigas que están ahora en su momento de estar con muchos tíos, me parece genial, pero también es verdad que soy consciente que a lo mejor la brecha orgásmica que puedan tener en ese momento de su vida pues es más amplia que si a lo mejor estaban con una pareja de más tiempo, que eso creo que también es un problema interesante de abordar, el hecho de por qué en los primeros encuentros no estás interesándote por qué cosas le gustan a la persona que tienes enfrente, sino que simplemente como, bueno, como no la voy a volver a ver, pues da igual. Y ya, no es que ese así. es el problema también. Y luego, en segundo lugar, con lo que dices de, bueno, soy sex positive y estoy en contra porque yo me hago muchísimo la pregunta de, es que nadie va a pensar en las mujeres. Y me explico, ¿vale? Porque con el tema de... Porque esto... O sea, tengo como para explicarte tema pornografía y tema OnlyFans, ¿vale? Porque con el tema de la pornografía... De lo que no se habla cuando salen estos fantásticos, entre comillas, documentales de Pornhub y todas estas webs, es que de el top 100 de actores mejor pagados del porno, 96 son hombres,
¿vale? Y que las que han sido estrellas del porno, mujeres, están ahora mismo o recibiendo tratamiento psicológico o ingresadas en centros psiquiátricos o con problemas de drogadicción o con trastorno postraumático sin tratar o se han suicidado. Y de eso no se habla. Y creo que eso es muy importante que se hable, porque los actores hombres no están teniendo esas consecuencias, porque Claro. para ellos no existe esa disociación cuando están teniendo sexo con una persona que a lo mejor les produce cierta repulsa o que igual no lo sienten en ese momento, y ellas sí. Entonces, creo que hay unas secuelas psicológicas que están y también llevando a eso. sociales, porque ellos son los putos amos y ellas son Exacto. con las que estos chavales se han masturbado desde pequeños, pero precisamente por eso hay como una sensación de asco, precisamente, Sí. y es algo que me parece, como decía antes, perversa, como esa doble moral de decir, pero si eres tú el que ha estado digamos, pidiendo ese contenido, el que ha estado consumiendo ese contenido y por eso se produce, por eso se sigue generando. La doble moral, y precisamente con OnlyFans lo que pasa también es que, ya te digo, estas chicas que son ahora súper jóvenes, que son menores de edad, que están entrando en estas plataformas, a lo mejor simplemente porque se querían comprar un iPhone, ya se están encontrando hombres del sector de la industria de la pornografía que les está diciendo, oye, que es que en OnlyFans estás haciendo 300 euros, pero es que conmigo en una peli podrías hacer 3.000. Y entonces también es una vía de captar a esas chicas que, claro, como te digo, lo que van a tener después de unos años no va a ser solo las fotos filtradas, no va a ser solo las consecuencias de sentirse pues que a lo mejor han sido utilizadas de cierta manera para una gratificación instantánea con imágenes de su cuerpo, sino que también las están derivando a la industria de la pornografía o incluso al sistema prostitucional, que también está sucediendo. Entonces, claro, es como, ¿cómo voy a estar a favor de algo que me preocupa tanto las consecuencias que tiene, no solo en las mujeres que están ahí dentro viviendo eso, en carne propia y están viviendo todo tipo de aceptar situaciones, aceptar encuentros, porque también ahora hay tíos en OnlyFans que te dicen, oye, pues quedamos. O sea, me refiero que ya no es solo te mando una foto en bragas, es que ahora es vente conmigo a un hotel, porque te voy a pagar mucho más si me dejas que, pues como en House of the Dragon, te doy un masaje en los pies, ¿sabes? Y entonces, esto es algo que ya te digo, me preocupa por las consecuencias que tiene en ella, pero también por las consecuencias que tiene en las mujeres que estamos fuera de ahí, porque el hecho de que vean a las mujeres de esa forma, que consuman a las mujeres de esa forma y que vean que se está tratando a las mujeres de esa forma, es la manera en la que nos consumen a nosotras y nos tratan a nosotras y encima nos deshumanizan. Me apetecía hablarte de la crítica feminista que se ha hecho siempre al coitocentrismo. Para quien no lo sepa, el coitocentrismo es entender que, bueno, que el coito, normalmente el coito vaginal, es la parte, digamos, como la práctica central del sexo, y por eso muchas veces se usa sexo como sinónimo de coito. Es decir, si solo has practicado otras cosas, no se considera muchas veces que hayas tenido sexo como tal. Eso es liarse, ¿no? Pues a pesar de que efectivamente a mí también me parece muy problemático que haya unas pautas y unos guiones sexuales tan rígidos que al final lo que acaban consiguiendo es que no podamos explorar, no podamos disfrutar, no podamos pensarnos y erotizarnos de otras maneras que se salgan como de ese imaginario tan rígido y de esos roles tan rígidos, aunque efectivamente me parece muy problemático que el coito tenga que ser sí o sí como la práctica y la actividad central y no se pueda dedicar, o normalmente no se dedique más tiempo a muchas otras cosas. He de decir que, a pesar de que entiendo, yo aquí con todos mis prolegómenos, a pesar de que entiendo que es importante, por ejemplo, visibilizar ese dato de que el 75% de las mujeres afirman que no pueden llegar al orgasmo únicamente con esa estimulación vaginal, sino que tiene que ser estimulación clitorial, aunque luego tú como sexóloga me puedes decir, bueno, es que el clítoris en realidad no es solo el botón de fuera, bueno, con estimulación externa, que necesitan esa estimulación externa porque si no, no pueden llegar al orgasmo, aunque me parece que es muy importante visibilizar eso, sobre todo teniendo en cuenta la invisibilización histórica del clítoris, o sea, me parece fundamental. A veces tengo la sensación de que puede ser un problema que lo planteemos entonces en términos de, vale, es que hay mujeres cuyo cuerpo no puede experimentar placer o llegar al orgasmo mediante esa penetración, ¿no? Como que lo entendemos como una especie de barrera anatómica, como algo que radica en el cuerpo y, oye, es perfectamente posible que resulte, yo no tengo ni idea, es perfectamente posible que resulte que hay personas que no pueden llegar al orgasmo así y no pasa nada. Quiero decir, como hemos dicho, el sexo
es mucho más amplio y hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Pero sí que a veces pienso, ostras, y no puede tener en muchos casos mucho que ver precisamente con el hecho de que se considere algo mandatorio, algo central, algo casi obligatorio, y por lo tanto muchas mujeres, si han practicado el coito bajo presión, ya sea presión externa o que se presionan a sí mismas, o en circunstancias en las que no estaban lo suficientemente relajadas, lo suficientemente lubricadas, o con personas con las que tuvieran la suficiente confianza, lo que sea, como que igual piensan que hay una incapacidad para sentir placer o una incapacidad para llegar al orgasmo, que no necesariamente es lo mismo, pero bueno, pero que en realidad puede tener que ver con algo más circunstancial. Entonces, yo creo que la crítica no tendría que ser al coito, sino a bajo qué circunstancias se puede dar y al hecho de que se ponga necesariamente en el centro. Pero sí que veo a veces, desde algunos feminismos, que se habla de como, no, si es que las mujeres no disfrutan de tal. Es como, no disfrutan de tal porque no son capaces bajo ningún concepto hipotético de llegar a disfrutar de eso, o porque igual estamos naturalizando la falta de cuidados o el hecho de que la gente no pueda explorar si quizás necesita, por ejemplo, no hace falta que entre del todo, o no hace falta que sea siempre la misma velocidad para todo el mundo, o sea, que la gente emula lo que ve en el porno y piensa, hostia, a mí como mujer eso me duele o no me gusta, es que hay una práctica que no es para mí porque mi cuerpo, ¿no? Como si el problema estuviera en el cuerpo. Y no sé. Me gustaría saber, porque creo que tengo una opinión un poco impopular. Y de nuevo, perdón, porque mi pregunta es una reflexión. De hecho, tenemos una sección al final de este podcast que se llama Yo más que una pregunta, tengo una reflexión. Y en este podcast, yo además es que lo he visto venir, en este podcast voy a estar muy atenta a tu respuesta, pero sabía que las preguntas serían reflexiones. Pero me gusta un montón porque sí que es verdad que son preguntas que se tienen que responder como con varios guiones porque hay muchas cosas que afectan a esto. O sea, o sea, todo esto que comentas del coitocentrismo es algo tan real hasta el punto de que conocemos lo que hacemos antes de meter un pene en una vagina como preliminares. Y es un concepto que es muy turbio, está totalmente, anticuado, porque ahora todo lo que sea un intercambio sexual, caricias, besos, sexo oral, vaginal, anal, X, es sexo, punto, ya está. Entonces, lo que pasa con este tema es que, ¿por qué tanta importancia el coitocentrismo? Porque es como la vara de medir del placer en la cama, de cómo va vuestra vida sexual en una relación. Bueno, pues yo, una vez más, no creo que sea casual que la práctica por la que llegan casi el 100% de los hombres al orgasmo se haya establecido como lo que te decía, el barómetro, ¿vale? En la cama. Entonces, claro, en el momento que venimos de ahí porque no recibimos una educación sexual que nos esté explicando que la sexualidad es un abanico de cosas que puedes hacer, sentir, proponer, pensar y luego conversar, en el momento que lo que tenemos en vez de eso es unos referentes, no ya solo en la pornografía, sino también en las novelas, sino también en las películas. La cultura popular en general. O sea, lo que vemos al final es que todo se basa en meterla. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya te digo, está muy bien para pues quienes tienen en general la capacidad de llegar al orgasmo a través de esa práctica, pero no sucede lo mismo a lo mejor, pues como tú has comentado, con el tema con las mujeres y con a lo mejor el tipo de estimulación que podemos necesitar nosotras, porque normalmente lo que pasa, el guión, que esto viene también del porno, es besitos, caricias, meterla, fin. Y entonces, claro, nosotras a lo mejor necesitamos, pues oye, que sea un sexo oral, primero, luego unos besitos, y luego me voy a una cafetería. O sea, me refiero que es como aquí cada persona tiene un poco lo que le puede gustar más, pero desgraciadamente no vamos a preguntar qué te gusta a ti. Damos por hecho, no, pues tiene que ser esto, y ya está. O sea, es como tú vienes a cenar a mi casa y yo no te pregunto, oye, tía, ¿te gustan las lentejas? No, yo digo, bueno, pues que va a haber lentejas y luego de postre va a haber piña. Y si no le gusta a ella, pues es lo que, o sea, es como, ¿a qué eso no nos cabe en la cabeza? Pues, ¿por qué en la cama sí nos cabe en la cabeza? ¿Y por qué lo seguimos perpetuando? Entonces, esto está por un lado, ¿vale? Y luego está, por otro lado, el tema de que, o sea, claro que puede haber mujeres que en el coito experimenten muchísimo placer, lleguen al orgasmo, o sea,
por supuestísimo, pero sí que es verdad que si tú sabes que está, o sea, a ver, estoy hablando todo el rato como desde un punto de vista muy cisetero, pero es que al final es un poco, yo creo, quizá lo que a ti y a mí más nos resuena con incluso nuestra propia experiencia, y aquí lo que sucede es que si tú sabes que con cada tío que te vas a liar lo que está esperando es ese guión, tú al final vas a hacer ese guión porque sabes que es lo que espera de ti, que bueno, es un poco, sí, es un poco lo que hay, pero el hecho de que a ti no te esté dando el mismo placer que le va a dar a él, sí que va a hacer que a largo plazo pues tú tengas menos interés a lo mejor en tener relaciones. Y esto es algo que cuando yo estaba estudiando el máster me encontraba lo de, trastorno del deseo hiposexual femenino, en plan, pues cuando ella tiene menos ganas, y es como, vale, pero ¿por qué ella tiene menos ganas? Porque a lo mejor tiene menos ganas porque le han dicho que el sexo es sota, caballo, rey. Claro. Y entonces si siempre es igual durante 15 años de tu vida, pues sí, acabas con el deseo por el suelo porque estás hasta las narices de hacer lo mismo. Oh, vaya, tiene menos ganas justo después de haber tenido un hijo. Oh, vaya, tiene menos ganas cuando asume todas las labores del hogar. Oh, vaya, tiene menos ganas cuando acaba de bañar al hijo. Quiero decir que, claro que hay muchas cosas que van a hacer que la libido descienda, pero como que a eso me refería antes con el, vale, pero estamos igual naturalizando cosas que tenemos que contextualizar, en plan, sí, esta mujer efectivamente está sintiendo menos deseo o esta mujer efectivamente no está sintiendo placer con la penetración, pero ¿te has planteado que igual si tú, por ejemplo, la hubieras estimulado de otra manera primero, ella no sintiera que tú estás esperando sí o sí meterla? Quiero decir, en otras circunstancias igual podría disfrutar mucho más y es como, bueno, es que, claro, es que... Y tengo la sensación de que a veces igual desde el feminismo se ha llegado a comprar como, bueno, claro, es que las mujeres no pueden disfrutar de tal, o bueno, es que es verdad que nosotras tenemos menos deseos, como... Igual es contextual y es algo relacional y es algo que no tendríamos que dar por sentado en el momento en el que deje de existir esa brecha de, ya no solo de orgasmos, porque eso es como más, para mí es más el síntoma o es el resultado, sino que cuando no exista esa brecha en la consideración o la atención que se presta al placer del otro, cuando realmente... tampoco las mujeres sean las que en la inmensa mayoría de los casos asumen toda la carga del trabajo reproductivo, del trabajo de cuidados, de crianza, etc. Si igual ahí resulta que las mujeres tienen menos deseo por norma, pues igual te lo compro, pero es que ahora mismo me parece como un presupuesto patriarcal de, no, claro, es que a ellas no les apetece tanto, por lo tanto es normal que a veces tengan que consentir sin desear, ¿sabes? Como que me parece que sirve también para legitimar esa cultura de la violación. Y una cosa que has comentado que me parece interesantísimo y que hay que mencionar es el tema de las cargas no solo mentales, sino también domésticas. Porque yo conozco chicas de nuestra generación que se han ido a vivir con su pareja y han descubierto que su pareja dejaba un calzoncillo aquí, una manzana mordida acá, el váter hecho un Cristo, y claro, ¿qué pasa? Pues que cuando ves que la persona que te gusta y que deseas es un poco un adulto poco o nada funcional, pues no le ves con los mismos ojos que a lo mejor alguien que se hace cargo pues un poquito de su suciedad. Entonces, total. Claro, eso también influye. Es que de eso no se habla suficiente. De hecho, el hecho de que mi novio sea la persona más limpia y más ordenada que conozco, incluyendo a mujeres, igual tiene algo que ver, en plan, el hecho de que yo jamás, pero te digo, jamás, de hecho, él me lo ha tenido que recordar a mí, jamás le haya tenido que recordar ninguna tarea doméstica ni nada. De hecho, ha sido más bien al contrario, porque soy un poquito desastre, lo voy a reconocer. En eso somos bastante atípicos. Igual tiene algo que ver con que a mí me apetezca con más frecuencia que a muchas mujeres que conozco. No sé, igual es como para darle una vueltecita. Es que no es casualidad. Es que no es casualidad. Y el problema es que no hablamos bastante de este tema, y yo esto lo menciono en mi libro, en plan, qué importante es un chico que limpie el baño y que no tengas que explicarle tú, hola amigos, sí, hay que limpiar el baño, se hace pis y caca, hay bacterias, eso se tiene que limpiar. Y evidentemente, pues es que tenemos que entender que la sexualidad no es solo genitales y ya está, es que es también cómo te sientes tú, claro, en tu relación, cómo te sientes... O sea, hay un montón de factores que están ahí, y evidentemente que tú no eres una persona limpísima y que te tenga las superficies del suelo como para comer ahí sushi, a ti lo que va a hacer es que no solo no tengas que estar sobrecargada haciendo eso, que a lo mejor haces tú otras tareas, pero esa no la tienes, haces otras que a lo mejor te gustan más o no, pero esa no la tienes que hacer y por tanto no tienes tanto peso doméstico en tus hombros, y pues tienes más energía para cuando
pues estás en el sofá tranquilamente viendo algo, digas, uy, ¿qué es esto? Policía incluso vegana. El tema de la higiene personal, no solo de la higiene en casa, eso también es un tema, o sea que igual hay gente que se preocupa mucho por el tema de si hay, que es que no mido 1,80, pero igual... Y yo es que aparte estaba pensando que a mí la última que me ha caído en redes sociales es por no depilarme, que me han llamado cerda. Y yo pensaba, pero la de tíos con los que he estado yo, que tenían unos pelos con los que podías hacer trenzas, y la cerda soy yo, que mis pelos miden 2 milímetros, ¿sabes? Ya. En fin, la hipocresía. En fin, la hipotenusa. Bueno, ya para ir terminando, quiero abrir un poco también el melón del Satisfyer. Voy a también, como con el coitocentrismo, que bueno, al final ya has visto que matizándolo, realmente no era una opinión tan impopular, pero a veces, según cómo la he formulado o la he planteado, sí que ha despertado algunas ampollas o ha habido gente que me ha malinterpretado, pero bueno, no ha sido el caso. También con el tema del Satisfyer yo tengo sentimientos ambivalentes porque por un lado pienso, ostras, es muy positivo que muchas mujeres hayan podido explorar su sexualidad también sin esa presión adicional de tener que complacer a nadie o de tener que estar escenificando, performando nada, tranquila tú en tu casa, y además, como decíamos antes, que sí que es verdad que por lo general, digamos, el clítoris es una fuente de placer como más inmediato, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que muchas mujeres pueden disfrutar también de la estimulación interna, no solo externa, pero es verdad que en un primer momento es más fácil, ¿no? Entonces, que se pueda también poner más en el centro de la sexualidad femenina, esa estimulación externa. O sea, me parece que en ese sentido aporta muchas cosas positivas, pero luego también, ya por rizar el rizo y por mi necesidad de problematizarlo absolutamente todo, pienso hasta qué punto también el auge del Satisfyer responde un poco a una tendencia creciente a mecanizar el sexo en el sentido de priorizar la eficiencia y el ahorro de tiempo, porque sí que es cierto que luego tú juguetes sexuales los puedes usar en compañía, los puedes usar de 1000 maneras distintas y pueden enriquecer muchísimo tu vida sexual, pero sí que es verdad que a veces da la sensación de que lo que se pone en valor del Satisfyer es que llega rápido. Es como, vale, llega rápido, pero ¿por qué quiere llegar rápido? Porque tienes que hacer otras cosas, porque no puedes estar perdiendo el tiempo, no puedes estar una hora ahí buscando, ¿no? Dices, bueno, pero igual ese es el problema también, el estilo de vida que llevamos, que no nos deja pausarnos y vivir ese erotismo de otra manera, ¿no? Que tiene que ser todo muy pim, pam, pum, ¿no? Igual que criticamos el mete-saca por ser mecánico, ¿hasta qué punto tú crees que, evidentemente, la razón principal por la que se ha popularizado el Satisfyer es por la brecha orgásmica? O sea, eso lo tengo clarísimo, tampoco te voy a decir que sea por un tema de... Pero, ¿crees que puede haber un componente de eso? Es simplemente por buscar un poco el rizo, porque yo soy consciente de que seguramente ha aportado más cosas buenas que malas, pero a veces me da un poco esa sensación de cuando veo a sexólogas hablando de tal, es como, sí, porque tienes que tocar esto y hacer tal, y es como, bueno, ya, pero yo me pregunto, y tú eres terapeuta de parejas, o sea, no es tu caso, ¿no? Yo me pregunto, vale, pero ¿qué dinámicas se dan en esa pareja, también fuera del dormitorio, para yo saber igual por qué se dan las disfunciones que se dan dentro, ¿no? Como que falta esa mirada más de la imagen en grande, ¿no? Más contextual. No y sé. Me gusta sobre todo que le has dado como el plot twist de villano de a ver si en el fondo quien está detrás del Satisfyer es el capitalismo. En plan, solo quiere que seas productiva. Claro, y que no tengas tiempo para explorarte, aunque sea tú sola masturbándote tú. Es como que como va más rápido, es más efectivo, es más... ¿Sabes? Como que a veces temo que haya un poco de eso también, a pesar de que haya traído cosas buenas, como decía, ¿no? O sea, por eso te decía que es como una sensación un poco ambivalente. Sí. A ver, yo entiendo que genera muchos sentimientos encontrados y me alegra que tu ambivalencia sea esta y no la de que te opones al hecho de, en general, de que tengamos como un aliado para llegar rápido, porque sobre esto sí que me gustaría reflexionar en alto, que con el tema de los hombres y la masturbación, que básicamente utilizan la mano, es algo que tienen tan controlado porque lo llevan haciendo desde tan pequeños que también llegan al orgasmo en unos minutos, pero que en cuanto sale para nosotras un aliado es como, ay, cuidado con el Satisfyer, chicas, utilizadlo con precaución, y es como alguien le está diciendo a los hombres, utiliza con precaución tu mano, que te vas a insensibilizar. Exacto, entonces, claro, ahí sí que es verdad que yo cuando empecé a ver esos vídeos me enfadé, porque dije, jolín, qué injusticia, pero con esto que comentas, sí que es verdad que evidentemente, o sea, vamos a ver, los juguetes sexuales son diseñados
por gente que ha estudiado ingeniería aeronáutica. Estamos hablando de que tienen motores de avión en miniatura en unos aparatitos que tienes en el cajón de tu mesilla. O sea, poca broma con esto. Evidentemente van a darte una descarga en lo que viene siendo el glande del clítoris, que va a estimular todo lo que viene siendo la zona interna y en unos minutos seguramente alcances el clímax. Entonces, como tú bien decías, esto ha permitido que mujeres que en su vida habían tenido un orgasmo, lo hayan tenido por primera vez. Y ya les ha hecho entender, vale, está aquí. Oh, sí. Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que tocar, esto es lo que tengo que explorar. Me gusta Entonces, esta postura. claro, o sea, creo que en ese sentido ha puesto 100% el clítoris en el mapa. Por otro lado, lo que comentas del tema de la velocidad, ahora hay como otros, no de la marca, o sea, no sé si de la marca, pero 100% también de otras marcas, que controlan un poco este nivel de intensidad para precisamente permitirte que la experiencia contigo misma o compartida, pero con el juguete sexual, sea más larga y no sea tanto esta cosa de la inmediatez. Tengo 5 minutos y luego me tengo que ir a trabajar o tengo que ir a llevar a los niños a... Sí. Exacto, aunque luego por otro lado yo también creo que tiene de malo que tú a lo mejor... O sea, tienes derechos, ¿sabes? Exacto, en plan, pues a mí me parece fantástico que si te apetece en ese momento sea con esa... Claro. Pero me refiero que es que antes lo estábamos haciendo con el cabezal de la ducha y también tardabas muy poco porque el chorro ese puede romper una pared y nadie estaba quejándose ni diciendo nada porque claro, también era nuestro secretito. Pero bueno... Bueno, y alguna gente con el cepillo de dientes eléctrico, ¿eh? Ya, eso me parece un poco Eso sí que me risky. parece un poco más risky. Y también más áspero, o sea, mejor el Satisfyer. Sí, totalmente. Entonces, el Satisfyer, que precisamente está de diseñado hecho, para a mí esto... me regaló mi novio el Satisfyer. Sí. Me hizo mucha gracia. Oye, hija, tu novio, qué maravilla. Limpia, te da el Satisfyer. 10 de 10. Nada, no sé qué estaba diciendo. El Seal of Approval. Sí, como no estábamos hablando de... apruebo. Es que iba a decir algo más de esto, pero se me ha ido completamente la pinza. Pero bueno, creo que ya he dicho bastante, ¿no? De Satisfyer. ¿Me has preguntado algo más de este tema? No, que la crítica que yo podía hacer no es tanto una crítica como vale, igual esto es sintomático de algo que sí que es un problema, que es el ritmo de vida que llevamos, que también mata la libido y lo mata todo, y hace que pensemos el sexo en clave de, hay que estimular aquí y hay que hacer esto, como si fuera un poco cuestión de tocar botones sin incidir lo suficiente en, bueno, ya, pero ¿cómo es tu relación con esta persona? ¿Cómo te está haciendo sentir? ¿Qué carga, ya sea mental o sea de trabajo, está haciendo que asumas? Porque en ese sentido creo que es importante pensar las disfunciones, por así decirlo, sexuales. Vale. Pero creo que, o sea, ya me has dicho que estás de acuerdo. Ya, Ese es el problema, que tampoco ha habido mucho no ha habido mucho debate. Estamos llegando al final de la entrevista y como ya he adelantado antes, tenemos una sección al final de cada entrevista en la que, bueno, pedimos a nuestros invitados que respondan a una pregunta que les ha formulado el invitado anterior y que a su vez también piensen en una pregunta que quieren hacerle al siguiente. Y en tu caso te ha tocado una pregunta de Íñigo Rejón. Madre mía. Qué honrada, por otro lado. Que además es súper sesuda la pregunta, que digo, tío. Bueno, hemos hablado muchas veces en la charla, ahora en la conversación, que aunque el neoliberalismo es un sistema que está caduco, que no funciona y que está en crisis, sin embargo, parece que se mantiene gracias a que la subjetividad, el tipo de antropología de quienes deberíamos superarlo, es una antropología marcadamente neoliberal, en la cual aquello que es deseable en nuestra forma de estar en el mundo y de relacionarnos con los demás sigue impregnada de valores, de hábitos y de cotidianidad neoliberal. En ese sentido, más allá de ganar elecciones, más allá de hacer leyes, hay, en mi opinión, una disputa fundamental de época por dibujar horizontes deseables, porque las ideas igualitaristas, verdes, de justicia social, de una relación diferente y cuidadosa entre los seres humanos, sean ideas más atractivas, sean ideas más deseables. ¿Cómo, bueno, no nos conocemos, pero cómo imaginas tú, o usted, no sé, digamos, esta disputa por un horizonte de deseo que haga que nuestros valores, además de ser más justos, además de ser más correctos, sean también más apetecibles? Literalmente voy a decir, gracias Íñigo, pero me lo voy a llevar a mi terreno.
Porque no soy política, soy sexóloga. Llevarla a tu terreno, y yo creo que llevarla a tu terreno sería algo así como decir, vale, en un momento en el que, bueno, tú hablas de sexualidad, hablas de feminismo, en un momento en el que, como estábamos hablando antes, a estos chavales jóvenes se les ha vendido que la única forma de tener una vida que merezca la pena vivir, de sentirse en paz consigo mismos o de sentirse cómodos consigo mismos o felices consigo mismos es con conquistas sexuales o siendo el proveedor, etc. Ya no hay como un horizonte de futuro imaginable para ellos que sea distinto, que sea feminista. ¿Cómo les hacemos ver que en realidad esa zanahoria que están persiguiendo como conejos es un espejismo, ¿sabes? Y yo creo que sinceramente que serían más felices en relaciones más simétricas y más entre iguales, ¿no? Pues mira, por un lado, intentando explicarles de qué manera esto les está afectando negativamente, o sea, cuáles son las consecuencias de que realmente se crean estos discursos, y no solo eso, sino que perpetúen ciertos comportamientos hacia las mujeres y de cómo eso no solo es una fuente de insatisfacción para ellos, sino también de cómo les dificulta tener unos lazos afectivos que al final también se convierten en su propia red de apoyo, que están basados en la aceptación, en quererles tal y como son y no según encajen más o menos en unos estereotipos masculinos. Y eso por un lado, porque sí que creo que esto es algo que les hace mucha falta y que precisamente si estamos viendo que el fenómeno incel va creciendo es porque están encontrando ahí esa comunidad que no tienen a lo mejor con otras personas de su entorno. Y luego por otro lado también haciéndoles entender que si son heterosexuales y quieren tener relaciones con mujeres, el bienestar que produce que esas relaciones, como tú decías, no solo sean simétricas, sino también que se involucren en una serie de cosas que previamente por los contextos socioeconómicos que hemos tenido en España se han perdido, como por ejemplo la crianza. Pues muchos de nuestros padres no nos han visto crecer prácticamente, no han pasado tiempo con nosotros porque estaban 24/7 en una oficina trabajando, y ellos sí pueden tener acceso a eso, sí pueden tener una vida más plena y una vida más satisfactoria y están más involucrados en toda esta serie de cosas si se acercan con curiosidad al feminismo, con una mente un poco abierta, que yo sé que es difícil porque vienen con unos discursos y una serie de cosas que hay que resetear y eso lleva tiempo y no es un proceso fácil tampoco, pero bueno, sí que creo que va a ser la manera de que precisamente se acorten esas distancias entre hombres y mujeres y bueno, pues definitivamente tengamos un futuro más positivo. Igual aquí me paso de idealista, pero bueno. Bueno, pero para eso estamos, porque para ya, doomers para ya están los demás, ¿no? ¿Y qué pregunta querrías hacer? Si puedes mirar a cámara, vale. Mejor, porque así lo ven. Venga, genial. ¿Me tengo que presentar? No hace falta, ¿no? No hace pues falta. Tampoco van a saber quién soy, o sea que... Pues sí, les voy a decir Mara. Mara, hombre, ¿no? ¿No sabes quién es? Mara Mariño. Vale, ya tengo la pregunta. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que se ha puesto en marcha esto de la cartera digital beta, supuestamente para evitar que los menores accedan a contenidos pornográficos, ¿qué hacemos con el hecho de que esto es algo que simplemente se propone como un modelo opcional para aplicar en empresas que tengan su sede en España, cuando la mayor parte de empresas de pornografía no tienen su sede aquí, sino en Luxemburgo o en Francia? Y luego, por otro lado, ¿qué hacemos con el hecho de que les entren un montón de contenidos sexualmente explícitos a través de sus propias videoconsolas o de las redes sociales? Uh-huh. Esa es mi pregunta. Y aprovecho que estás haciendo la pregunta para hacértela a ti también. ¡Ostras! Oye, esta no la vi venir. Pues es que es justo... Porque se nota que tienes una opinión formada, sí, así que sí, me interesa porque claro, cuando sacaron esto como diciendo ¡buah! Ya nos hemos puesto manos a la obra con este tema, me pareció muy lavado de cara porque lo vi como una especie de apaño hecho a lo Pepe Gotero y Otilio, ¿sabes? De bueno, hay padres preocupados porque los hijos están viendo porno,
esos mismos padres no saben cómo a lo mejor tener estas conversaciones, pero no pasa nada, ya está el gobierno en ello. Y entonces, claro, yo me puse a ver un poco las condiciones de esto y el momento que era como lo de, no, bueno, esto es opcional, pero las webs pueden utilizar el sistema de acreditar la mayoría de edad como deseen. ¿Cuántas veces nos hemos metido en webs que el sistema de acreditar tu mayoría de edad es pinchar en sí, soy mayor de 18 años? O sea, que me refiero que igual tenemos que ser un poquito aquí más contundentes. Y luego está el hecho de que la mayor parte de páginas web de contenidos para adultos no tienen la sede en España. Entonces, claro, o sea, hay ahí una serie de lagunas impresionantes a las que además hay que añadirle el hecho de que tú ahora, siendo menor de edad, un último estudio que ha salido, precisamente sus resultados demostraban que una cuenta de un usuario que tiene menos de 13 años, una cuenta nueva, en los primeros 45 minutos de usar Instagram ya le ha salido en contenidos recomendados vídeos que son de carácter sexual y que muestran a mujeres desnudas, censuradas obviamente para que no las tire Instagram, pero desnudas, en lencería, mujeres comparándose el tamaño de las tetas y los culos, o mujeres que te están diciendo, si comentas no sé qué en comentarios por DM, te mando una foto de mis tetas. Entonces, estamos hablando de que Instagram está haciendo un sesgo muy importante porque ese contenido no se lo pone a los adultos, se lo pone a los menores de edad. Pese a que Meta dijo que iba a ponerse mucho más categórico con el tema de las medidas para proteger a los menores, y no está pasando porque este estudio se hizo un tiempo después de que hicieran ese anuncio. Entonces, claro, es como realmente o empezamos a educar por fin, de una vez por todas, y se establece una educación sexual reglada y nacional que sirva de base, o si no, se tienen que atajar todos estos flecos sueltos que quedan, que la cartera digital beta no está afrontando para nada. Brutal la respuesta. Sí. Me ha gustado genial. mucho. Es que justo hice vídeo y escribí artículos sobre ello, entonces claro, con este entonces tema te lo tienes ya aprendidísimo. Sí. Bueno, pues Mara, muchísimas gracias por habernos hecho este huequito, por haber pasado esta tarde, esta tarde conmigo, y no sé, espero verte en otras ocasiones, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien aquí. Al principio me ha costado un poco a mí como romper el hielo, pero luego he estado muy cómoda y igual me he soltado más de la cuenta. No sé si la gente que esté viendo esto va a ver momentos en los que quizás me he soltado demasiado, no sé si lo vamos a cortar o no, yo creo que no. No pasa nada. Aquí vamos para adelante. Yo quiero agradecerte no solo que me hayas invitado, sino también una cosa que me gusta muchísimo de tus vídeos, es que siempre hablas de tus contradicciones. Y creo que eso es algo tan importante porque parece que si eres feminista no puedes tener contradicciones. Tienes que tener un discurso sin una sola fisura, y yo creo que eso es algo que no es realista, porque hay cosas que podemos entender, cosas que decimos, bueno, sí, pero es total, y es humano tener eso y que aceptes eso y lo hables tan abiertamente, de verdad, que es algo que me gusta mucho. Muchísimas gracias. A ti.